El 29 de abril de 2026, una oficina federal en el sur de Nueva York publicó un documento de 34 páginas que sacudió a México como no lo había hecho ninguna acusación extranjera en décadas. El nombre en la portada: Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones del estado de Sinaloa, militante de Morena, exsector universitario, escritor, y según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presunto aliado del cártel de Sinaloa, de los Chapitos, de los hijos del hombre más famoso que México ha exportado al mundo entero. Pero la historia que te quiero contar no es solo la historia de un gobernador acusado, es la historia de cómo Estados Unidos intentó otra vez meter las manos dentro de México, de cómo el gobierno de Donald Trump usó a un fiscal del Distrito Sur de Nueva York para lanzar el golpe político más fuerte que ha recibido la Cuarta Transformación desde que empezó, y de cómo Claudia Sheinbaum se paró frente a ese golpe, lo miró de frente y respondió con 3 palabras que resonaron en todo el país: la soberanía no se negocia. Quédate hasta el final, porque en los próximos minutos va a quedar claro qué hay detrás de esta acusación. ¿Qué está jugando Trump? ¿Qué decidió México y por qué este momento va a marcar el resto del sexenio? Rubén Rocha Moya nació en Badiraguato, Sinaloa, el 15 de junio de 1949. Tiene 76 años. Es maestro de matemáticas de formación, doctor en ciencias sociales, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, escritor de más de 10 libros sobre política, educación y, de manera inquietante si uno lo ve en retrospectiva, sobre narcotráfico. En 2013 publicó una novela titulada El disimulo. Así nació El narco. En esa época él mismo explicó que quería describir el modus operandi de las bandas del crimen organizado. La ironía de ese título hoy resulta difícil de ignorar. Pasó por varios partidos a lo largo de su carrera: el PRI, el PRD, hasta que terminó en Morena y ganó la gobernatura de Sinaloa en junio de 2021, con más del 56% de los votos. López Obrador lo respaldó públicamente, le dijo que le tenía toda la confianza al maestro Rocha. Fue uno más de los gobernadores de la ola transformadora. Entonces llegó 2024 y con él la guerra más sangrienta que Sinaloa ha vivido en muchos años: los Mayitos contra los Chapitos, la fractura interna del cártel que dejó centenares de muertos, desplazados, familias enteras que abandonaron sus colonias en Culiacán con lo que podían cargar. La violencia no paraba. Y la pregunta que empezó a circular, primero en susurros y luego en voz alta, era obvia: ¿por qué el gobierno del estado no hace nada? ¿A quién le está abriendo el camino? La periodista Anabel Hernández lo puso por escrito en su trabajo de investigación. Las organizaciones de abogados presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República en febrero de 2026. Los señalamientos acumulaban. Rocha los negó todos. Dijo que no había ninguna investigación formal en su contra, que eran ataques políticos. Y entonces llegó el 29 de abril. El fiscal federal, Jay Clayton, y el director de la DEA, Terrance Cole, se presentaron ante las cámaras en Nueva York con un expediente de 34 páginas y acusaron formalmente a Rocha Moya y a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa de narcotráfico, posesión ilegal de armas y conspiración para importar drogas a Estados Unidos. Según ese documento, los vínculos entre Rocha y los Chapitos no empezaron cuando ya era gobernador. Empezaron antes. En campaña. El expediente afirma que durante los meses previos a las elecciones de junio de 2021, Rocha Moya se reunió con Iván Archibaldo Guzmán Salazar y con Ovidio Guzmán López, 2 de los Chapitos. La reunión, según los fiscales estadounidenses, fue protegida por sicarios con ametralladoras. Ahí, según el documento, los Chapitos prometieron garantizar que Rocha ganara las elecciones. A cambio, él presuntamente se comprometió a colocar en puestos de autoridad a funcionarios favorables al tráfico de drogas. El expediente describe cómo operadores del cartel habrían robado papeletas de votación, secuestrado e intimidado a candidatos de la oposición para despejarle el camino. Después de que ganó según la misma acusación, la connivencia se profundizó. Se extendió a la Policía Estatal, a la Fiscalía General del Estado, a la Policía de Investigación, a la Policía Municipal. Hay un dato que aparece en el expediente que resulta especialmente llamativo.
el vicefiscal del Estado, Dámaso Castro Saavedra, habría recibido hasta $11,000 mensuales en efectivo de parte de los Chapitos a cambio de filtrarles información sobre operativos en su contra. También se detectaron transferencias de alrededor de 240 millones de pesos entre la empresa de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas del gobierno de Sinaloa y uno de los 10 acusados, y una empresa relacionada con los hijos del propio Rocha Moya. Esto lo investigan autoridades estadounidenses. Pena máxima para Rocha si fuera hallado culpable en una corte americana. Cadena perpetua. Mínimo 40 años. Rocha publicó un mensaje esa misma noche. Rechazó categórica y absolutamente las imputaciones. Las llamó falsas y dolosas. Dijo que son un ataque contra la Cuarta Transformación, que se inscriben en una estrategia para violentar el orden constitucional y que demostrará su inocencia cuando las instituciones mexicanas lo requieran. Al día siguiente, el 1 de mayo, pidió licencia temporal ante el Congreso de Sinaloa. También lo hizo el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, otro de los 10 acusados. El Congreso local aprobó la solicitud de Rocha en sesión extraordinaria y nombró gobernadora interina a Geraldine Bonilla Valverde, que hasta ese momento era la secretaria de Gobierno del Estado. Esa misma mañana del 1 de mayo, en la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum respondió, y lo hizo desde un lugar que no era el de la defensiva, aunque muchos en la oposición intentaron pintarlo así. La presidenta explicó con calma que el Departamento de Justicia promovió en una oficina en el sur de Nueva York un expediente para solicitar la extradición de ciudadanos mexicanos, que ese expediente llegó a la Cancillería el 28 de abril, que la Cancillería lo turnó a la Fiscalía General de la República, que la FGT revisó la solicitud y determinó que no venía sustentada con evidencias suficientes para proceder a una detención provisional, que por tanto se pedirían las pruebas complementarias a Estados Unidos y se abriría una investigación para determinar si las acusaciones tienen sustento real en el sistema jurídico mexicano. Y luego dijo algo que se quedó resonando fuera del salón. Este gobierno no va a proteger a nadie que haya cometido un delito, pero en México nadie es culpable hasta que se le comprueban los delitos. Y si al revisar el expediente no se encuentran elementos probatorios, quedará claro que la intención de este señalamiento es política. No hubo titubeos, no hubo gestos de colapso institucional. Fue una posición firme, ordenada y construida sobre un principio que la presidenta ha repetido desde el inicio de su administración: cooperación sin subordinación. Esas 3 palabras forman parte del acuerdo bilateral que México estableció con Estados Unidos en materia de seguridad, y Sheinbaum la sacó a relucir de nuevo ese día, porque vienen al caso exacto. Ese mismo 1 de mayo, los líderes sindicales que habían llegado a la mañanera por el Día del Trabajo la respaldaron. Tereso Medina, secretario general de la CTM, dijo con claridad que los trabajadores de México estaban con ella. Y Sheinbaum cerró con una frase que arrancó aplausos. Hay un principio que se llama soberanía y esa no se negocia. Hay que entender el contexto para comprender por qué esto es mucho más grande que Rocha Moya. Desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, la presión de Washington sobre México en materia de seguridad no ha parado. Trump ha planteado públicamente la posibilidad de que fuerzas estadounidenses realicen operaciones dentro del territorio mexicano contra los cárteles. Lo ha dicho como amenaza, como advertencia, como provocación. Sheinbaum lo ha rechazado todas las veces. Cada vez que lo dijo, ella respondió: ni un soldado extranjero pisa suelo mexicano. Días antes de que se presentara la acusación contra Rocha, las relaciones entre los dos países habían alcanzado uno de sus puntos de mayor tensión por un episodio paralelo: la presunta participación extraoficial de agentes de la CIA en operativos de seguridad en el estado de Chihuahua. México protestó. La Cancillería exigió explicaciones. La presidenta salió a decir que eso tampoco iba a quedar sin respuesta. Y entonces llegó el expediente de Nueva York. Hay analistas, medios internacionales y sectores de la oposición mexicana que leen este caso como un escándalo que deja al gobierno de Sheinbaum sin salida. El Financial Times publicó un análisis en el que planteó que la presidenta enfrenta una encrucijada entre la lealtad a su partido y la presión de Trump, la narrativa del dilema imposible, la imagen de la espada y la pared. Sheinbaum lo rechazó de frente. Dijo que esa imagen es falsa
Y tiene razón, pero no solo por razones retóricas. La lógica de ese supuesto dilema asume que México tiene que elegir entre obedecer a Washington o proteger a sus corruptos. Pero hay una tercera opción, que es exactamente la que está ejecutando el gobierno federal: que la justicia mexicana revise el expediente con sus propios criterios jurídicos, que pida las pruebas que faltan, que investigue con sus instituciones y que decida con base en derecho. Si hay elementos suficientes, habrá proceso. Si los elementos no existen, habrá constancia de que la motivación fue política. Eso es soberanía aplicada, concreta. Tiene pasos, tiene procedimiento, tiene consecuencias para los dos lados. Lo que Trump y su aparato quieren es algo distinto. Quieren que México les entregue a quien ellos señalan, con la velocidad y la deferencia con que un gobierno sometido lo haría. Quieren que el expediente de una fiscalía estadounidense equivalga a una sentencia en México. Eso es lo que Sheinbaum está negando, y tiene razón al negarlo. Porque hay una pregunta que el discurso de la oposición evita. ¿Cuándo, en la historia reciente de México, una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha venido acompañada de todas las pruebas necesarias para actuar en suelo mexicano sin ningún proceso de verificación? La respuesta es nunca. Siempre hay un proceso. Siempre hay un protocolo. Lo que pasa es que en este caso el gobierno de Trump quiere saltarse ese protocolo porque le conviene políticamente. La relación entre México y Estados Unidos tiene mecanismos formales de cooperación judicial. Hay un tratado de extradición. Hay canales establecidos para el intercambio de evidencias. La Cancillería y la FGR están usando esos canales exactamente como deben hacerlo. Sheinbaum no está protegiendo a nadie. Está aplicando el derecho. Y aquí viene lo que nadie en la oposición quiere decir con claridad. Si el estándar que proponen es que México deba extraditar a cualquier ciudadano, que Washington señale sin necesidad de pruebas suficientes en el sistema jurídico mexicano, entonces lo que están pidiendo es que México deje de ser un Estado soberano, que sea un territorio administrado por decisiones de fiscales estadounidenses. Eso sería la capitulación más grande de la historia diplomática del país, y no la haría ningún gobierno que se precie de representar al pueblo de México. Sheinbaum lo dijo con otra claridad en los días siguientes, cuando los cuestionamientos no pararon. En México decidimos los mexicanos. 4 palabras, compactas, sin necesidad de adorno. El caso Rocha Moya también abre otra discusión que lleva años pendiente en México, y que este expediente vuelve urgente. La del narco institucional. La de los vínculos entre el crimen organizado y las estructuras del poder local. Esto no empezó con Morena, aunque la oposición quiera pintarlo así. El propio expediente que presentó el Departamento de Justicia reconoce que la estructura de corrupción que describe en Sinaloa tiene raíces que se remontan a hace más de una década. Más de una década atrás, Morena ni siquiera gobernaba Sinaloa. El PRI lo hacía. La narcopolítica en México tiene historia larga y bicolor. Los escándalos de gobernadores priistas con vínculos al crimen organizado, los casos documentados de la época de Peña Nieto, el famoso caso del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, procesado y condenado en ese mismo distrito sur de Nueva York, que hoy acusa a Rocha Moya. García Luna fue el hombre más poderoso del aparato de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el presidente que le declaró la guerra al narco con toda la grandilocuencia de quien no entiende lo que está peleando. Y estaba en nómina del cártel de Sinaloa. Ese antecedente no absuelve a nadie en el presente, pero sí señala algo fundamental. El problema de la infiltración del crimen en las instituciones del Estado mexicano es estructural, es histórico y no desaparece con cambiar de partido en el poder. Lo que puede cambiar es la decisión de enfrentarlo o de seguir mirando para otro lado. El gobierno de Sheinbaum ha reportado una reducción de 41% en la tasa diaria de homicidios desde septiembre de 2024, el mes previo a que tomara posesión. Las extradiciones de capos del narco a Estados Unidos, los decomisos, el desmantelamiento de laboratorios de fentanilo, las detenciones de operadores de alto valor, son datos concretos de cooperación. Sheinbaum lo sacó a relucir cuando respondió sobre el caso Rocha, precisamente para dejar claro que la posición de México no es la del gobierno que mira para otro lado. La posición de México es la del gobierno que coopera dentro del marco del derecho,
y que no acepta que la cooperación se convierta en sumisión. Esa distinción importa mucho. Ahora, lo que nadie puede decir con certeza es cómo termina esto. El expediente está en manos de la FGR. México pedirá las pruebas complementarias. Estados Unidos tendrá que entregarlas o no. Si las entrega y tienen el sustento que la Fiscalía neoyorquina dice que tienen, el proceso avanzará dentro de las instituciones mexicanas. Si no las entrega con suficiencia, quedará constancia de algo que muchos ya sospechan, que esta acusación tiene tanto de instrumento de presión política como de persecución judicial. Trump lleva meses buscando victorias contra México en materia de seguridad. Las necesita para su base electoral en casa. Necesita mostrar que está forzando al gobierno mexicano a hacer lo que Washington manda. El caso Rocha es, desde esa óptica, conveniente. Llega en un momento en que se acerca la revisión del TEMEC, en que la economía mexicana se contrajo en el primer trimestre de 2026, en que los índices de aprobación de Sheinbaum están en su punto más bajo, desde que asumió. Es un golpe en el momento más delicado. Pero la presidenta no se movió. Está tranquila, lo dijo ella misma, y cuando una presidenta lo dice en el contexto más complicado de su administración hasta ese momento, y no se le nota la grieta, hay que tomárselo en serio. Los trabajadores que llegaron a la mañanera del pueblo el 1 de mayo, Día del Trabajo, lo vieron. Los sindicatos que la aplaudieron, cuando habló de soberanía, lo vieron. El mensaje que circuló en redes ese mismo día lo vieron. Frente al embate exterior, lo que debe haber es unidad. Eso es exactamente lo que Sheinbaum está pidiendo. Y es lo que la historia de México ha pedido siempre que un gobierno extranjero ha intentado dictar lo que pasa dentro de estas fronteras. Este país tiene una memoria larga. Sabe lo que es ceder terreno soberano, sabe lo que le costó. Y sabe también que la dignidad no es retórica cuando viene respaldada por instituciones que funcionan, por procesos que se cumplen, por una presidenta que no parpadea cuando la presionan desde afuera. El caso Rocha Moya va a continuar. Puede durar semanas, puede durar meses. Habrá más revelaciones, más presiones, más análisis cruzados entre los que quieren ver a México arrodillado y los que entienden que un país soberano tiene el derecho y la obligación de investigar con sus propias reglas. Pero lo que ya quedó escrito es esto. El 1 de mayo de 2026, México le respondió al Departamento de Justicia de Estados Unidos, le respondió a Trump, le respondió a todos los que apostaban por la rendición, con un principio que tiene más de 200 años de historia en esta tierra. La soberanía, que no se negocia. Si este video te hizo pensar, si sentiste que hay cosas que los grandes medios no están poniendo en perspectiva, compártelo, mándaselo a alguien que necesita entender qué está pasando de verdad. Y si quieres seguir viendo contenido que analiza México sin rendirse ante la narrativa que viene de afuera, suscríbete. Aquí seguimos, dando la cara.